director del Banco Nación, economista, ustedes lo conocen, precandidato a presidente, si es que no se retractó. La última vez que hablé con él, que lo escuché en alguna entrevista, se había presentado también como candidato a presidente dentro del Frente de Todos. Hola, Claudio, Adrián Murano te saluda, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, gracias por atendernos. ¿Mantendés tu candidatura? Sí. Sí, en realidad no es que yo la mantenga, sino que Unidad Popular, que es la fuerza en la que yo estoy y que forma parte y fue parte de los fundadores del Frente de Todos, resolvió en su plenario nacional hace ya casi un mes nominarme como precandidato en el marco de otro conjunto de planteos que son bastante más importantes. Bien. Que es la necesidad de una mesa política del Frente que sigue sin existir, para definir qué es lo que va a expresar el Frente en la elección del 2023, cuando la verdad que la evidencia del momento actual es que prácticamente en términos de política económica y social nos hemos transformado en una variante más del ajuste que nos aleja, por cierto, de los compromisos que tomamos en el 2019. Y en segundo lugar, plantear el tema de la necesidad de democratizar a fondo las PASO, ¿no? Para que podamos discutir en serio cómo llegamos de la mejor manera a la elección nacional para poder evitar como dé lugar la restauración de la experiencia neoliberal, ¿no? Claudio, ¿qué evaluación haces de esta medida que se ha anunciado hoy? Me refiero a la medida específica del canje o la especificación de bonos en dólares en poder del Estado. Mirá, me parece que seguimos jugando a suponer que los mecanismos de intervención en términos de alquimias financieras en los mercados paralelos del dólar van a terminar resolviendo el problema, del mismo modo que hemos consumido divisas en esa estrategia que no dio resultado. Ahora estamos poniendo en riesgo los niveles patrimoniales del Fondo de Garantía. Más allá de que obviamente la cuestión previsional en la Argentina merece un debate mucho más a fondo, pero lo cierto es que, hay que ver si los bonos que recibe el Fondo de Garantía como contrapartida de los bonos en dólares que en todo caso va a entregar, efectivamente van a compensar esa pérdida. La verdad que cuesta creerlo, y además son bonos en dólares que van a ser rematados en la timba del contado con liquid, digamos. Esa va a ser básicamente la estrategia, con el objetivo de tratar de contener la presión cambiaria, que va a seguir estando como está desde que comenzó la crisis a mediados de junio del año pasado, que terminó con la presencia del ministro Guzmán, y donde lo que nunca se entendió es que por la vía de la concesión permanente a quienes desestabilizan al gobierno no se logra resolver el problema. El problema es cómo se piensan políticas que disciplinen esos comportamientos, y hace rato que la Argentina primero debería haber tenido una política de mucho más cuidado sobre el tema de sus dólares y sus reservas, que debería haber atendido cómo intervenir sobre el comercio exterior, y que debería haber aplicado una ley y aplicar una ley de emergencia cambiaria, y además la ley penal cambiaria, penalizando a todos aquellos que llevan adelante comportamientos especulativos en estos mercados. Estas cosas implican una relación directa con los factores de poder que intervienen para demandar cosas que no merecen ni necesitan, porque la verdad que hemos discutido la problemática cambiaria y los niveles del tipo de cambio, cuando en realidad quienes en todo caso comercializan en función de los valores que ha tenido el dólar y con los precios internacionales que ha tenido el sector agrario, en ningún momento han estado en un problema, y sin embargo se han bancado presiones que no corresponden y sistemáticamente se siguen haciendo concesiones. Acá esto puede tener un impacto de contención absolutamente coyuntural. Hay un problema de mucho más largo plazo, que es el problema de la sequía, que lo que obligaría a aplicar la ley de emergencia cambiaria y la ley penal cambiaria con toda fuerza por parte del gobierno nacional. Bueno, pero para aplicar ese tipo de políticas, estamos hablando con Claudio Lozano, exdirector del Banco Nación, economista, una referencia en materia económica dentro del oficialismo y también fuera del oficialismo.
para aplicar ese tipo de políticas, la figura adecuada es Sergio Massa, digo, porque Massa tiene otras características, ¿no? Su background, digamos, en materia política es la buena relación con los sectores del poder económico, no una relación de tensión. Y lo que vos estás planteando es que la solución pasaría por una relación de mayor tensión. Sin duda, es así. Bueno, pero la decisión de ponerlo a Massa como ministro de Economía no es privativa solo del presidente, ¿eh? Ahí, ¿Cómo? Digo que Massa es ministro de Economía, primero es socio fundador de, como muchos de ustedes, pero digo, es una parte importante de la fundación del Frente de Todos, pero además tiene el aval explícito del presidente e implícito de la vicepresidenta. Bueno, yo creo que ha sido un error. La verdad que sí, creo que fue un error grave. Suponer que en el marco de lo que fue el proceso de desestabilización cambiaria que vivió el gobierno en la crisis de junio del año pasado, la solución fue prácticamente resignar la gestión del gobierno al colocar a Massa. Resignar en el ¿Resignar la gestión del gobierno? Claudio, de sobrecumplir las metas con el fondo, ¿no? Acaba de decir algo fuerte, ¿se resignó la gestión del gobierno? Sí, bueno, y objetivamente es así, digamos, nosotros hemos terminado el año 2022 y comenzado el 2023 con retraso de salario, retraso de jubilaciones, récord en las transferencias de las provincias, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, nosotros somos hoy una variante del ajuste en materia económica, no es otra cosa, es difícil asimilar que esto tiene algo que ver con lo que el Frente de Todos vino a expresar como propuesta política en el 2019. La verdad es que tiene poco que ver, y además en términos más estratégicos y estructurales, los lineamientos que venimos siguiendo en materia de política económica, lo que el propio Massa declara cada vez que se le pregunta respecto a cómo afrontar el futuro de la Argentina, es la consolidación de un régimen de pago de una deuda ilegítima sobre la base de un modelo reprimarizador y exportador al palo, y con niveles de desigualdad que están colocando la situación en materia de pobreza. Ya estamos en el tercer trimestre del 2022, estamos en el 41,1% de pobreza sobre la base de ingresos del INDEC. Vamos a tener seguramente la noticia respecto a que cerramos el año 2022 cerca del 40 en el semestre, y en realidad tenemos ya 13% en el primer bimestre del año 2023 acá, y además vamos a una caída explícita de la actividad económica, y seguimos discutiendo con el fondo cuando tendríamos que tomar distancia. Acaban de hacer una renegociación de metas que no se entiende, porque por un lado nos convalidan bajar la meta de reservas y al mismo tiempo nos mantienen la meta del ajuste en materia fiscal, cuando vamos a tener menos recaudación por derechos de exportación, menos recaudación por nivel de actividad, con lo cual hay que profundizar el ajuste durante el curso del año, profundizando por lo tanto el deterioro de la actividad sobre el nivel de deterioro que va a producir la sequía. O sea, nos están llevando a una situación de suicidio político, de profundización de la caída de la actividad, manteniendo una tasa de inflación que gracias al aporte del fondo se duplicó desde que empezó esta historia, porque cuando empezó el fondo teníamos 50%, ahora tenemos el 100%, cuando varios de los que dijimos por qué no había que cerrar, además de porque no tenía sentido validar una estafa, el tema era que era un acuerdo inflacionario. Una locura. El principal problema de la Argentina resulta que tenemos un acuerdo con el fondo para mantener el flagelo de la inflación. Claudio, entiendo que coincidís entonces con Álvarez Agis cuando dice que hay que incumplir el acuerdo con el fondo en este contexto de sequía y de carestía de oro. Sí, la diferencia es que Álvarez Agis lo dice ahora, yo dije que no había que cerrar este acuerdo cuando dijo que sí. Claro. Pero sacando eso, sí coincido plenamente, hay que incumplir el acuerdo con el fondo, esto es una locura. Es un disparate. Si yo modifico la meta de reserva, tengo que modificar la meta fiscal, tengo que modificar la cuestión monetaria, tengo que modificar el conjunto de las cuestiones que tengo comprometidas, porque me altera todo. No puedo decir, la meta de reservas se modifica, ahora haceme el mismo ajuste a pesar de que vas a tener menos recaudación, y entre otras cosas, para hacer ese ajuste seguís subiendo las tarifas y así seguís alimentando la inflación. Y por cierto, andar apurando el tipo de cambio oficial para que se acerque a los tipos de cambio paralelo. Es decir, te están pidiendo que alimentes la inflación y que
profundice en la caída de la actividad y nosotros seguimos mirando como si nada ocurriese.